El cáncer in situ es una cosa que es muy diferente. Por definición, es un cáncer que está localizado a la mucosa. Pero puede haber diferencias en la conceptualización. Va a depender de la profundidad de la infiltración en la pared. Puede ser de 3 milímetros o hasta 5 milímetros. Pero esto es ya una cosa más avanzada. La displasia, aquí lo toman en dos grupos, el de bajo grado y alto grado, o severo. Entonces, la displasia no invade, no hay invasión a la muscular, a la mucosae, o sea, no hay metástasis. Entonces, no es bueno usar este término cuando nos referimos a las displasias. Las displasias de alto grado o que queremos o consideremos de que es un cáncer in situ, pues es mejor decir un CA intraepitelial, o lo que se hace lo mismo, neoplasia intraepitelial. Entonces, son cosas que más o menos ya con el paso del tiempo ustedes tienen que ir ya habituándose y tomar en cuenta estas terminologías. Yo sé que es un poquito pesado, pero son necesarios hacer. La displasia de alto grado va en relación al tamaño, al componente velloso y la edad, para asociarle un poquito a lo que hemos visto los pólipos neoplásicos. Entonces, la alta incidencia de displasia severa. Miren, el 2 al 4 milímetros, 6%. 6, y esto va aumentando al 10%. Pero también paralelamente el tamaño va aumentando. Entonces, nada es estático, todo es paralelo. Factores de riesgo presentes, 27%. Factores de riesgo negativos, miren cómo cambia al 1%. En relación con el tamaño, la prevención de un cáncer es solo del 1% en menores de 1 centímetro, de 10% en los de 1 a 2%. Y de aproximadamente la mitad en los que tienen más de 2 centímetros. A mayor número de adenomas corresponde un mayor riesgo de transformación maligna, lo cual se considera un factor independiente de que la transformación maligna depende más del tamaño y de su componente velloso. Aquí esto es otro parámetro que hay que tomar en cuenta. Esto es independiente. ¿Cuál es la clínica? Una mayoría de los pólipos neoplásicos del colon son asintomáticos y pasan inadvertidos, jóvenes. O en el peor de los casos puede haber una hemorragia, una hematoquesia o un cambio en el hábito, diarrea frecuente, que se pierde y aparece y vuelve a repetirse, pero una vez de que el sangrado esté presente, es bueno investigar la causa, el origen de este signo, el sangrado. La diarrea es frecuente, la diarrea con esto, sin esto puedes presentarlo, pero en caso de adenoma velloso, lleva al paciente a una deshidratación. Es una diarrea osmótica donde pierde mucho líquido. Como el cuerpo, como el pólipo actúa como cuerpo extraño, entonces esto va a alterar la hidratación del paciente. Va a cursar con hipopotasemia y otras cosas, pero si esto se hace reiterativo, jóvenes, es bueno empezar a buscar un copro parasitológico para ver la causa de la diarrea.
Si ahí no hay, pues ir a otras cosas. Ahora, si hay hemorragia, de plano, ir a exámenes directos y precisos que nos van a dar el origen y la causa del sangrado. O puede haber una cuestión que es asintomático y ninguna molestia. Entonces también cada paciente cursa de una manera diferente. No todos los pacientes que tienen pólipo presentan la misma sintomatología. ¿Qué pasa? ¿Qué es un prolapso? ¿Por qué se presenta el prolapso? El prolapso es la salida del pólipo. ¿Por qué? Porque el pedículo tenía un poco largo. Entonces, y el pólipo era de tamaño considerable. Ha logrado vencer la barrera del esfínter y con el peristaltismo o con el movimiento intestinal o la turbulencia por dentro del intestino, ha salido afuera. O en su defecto, eso es el prolapso. Pero una intususcepción, ¿qué es? Es un segmento de intestino, ya sea delgado o grueso, que se mete por dentro de otro segmento, o sea, su continuidad anterior o posterior. Hay otros síntomas como el tenesmo rectal, son más frecuentes o guardan relación. A veces estos pacientes debutan con un prolapso del pólipo o puede también debutar con una intususcepción y esto va a causar un cuadro oclusivo que hay que resolverlo y hay que dar solución y hacer todo lo necesario para fundamentar el diagnóstico. Para todo diagnóstico, la historia clínica es el mejor documento. La presencia de sangrado o hematoquesia simplemente pues, es un dato para hacer todos los exámenes que nos lleguen a documentar de dónde viene y por qué está sangrando. El descubrimiento de los adenomas colorectales pues, obliga a incluir al paciente a todos los exámenes, pero si no fuera que la endoscopía baja está a disposición de muchos centros, esto creo que no fuera tan sencillo llegar y documentar la presencia, por lo menos, de los adenomas. Los cánceres sincrónicos del colon, o sea, ¿qué quiere decir sincrónicos? Hemos hablado de que son dos, misma histología, en sitios anatómicos diferentes del colon. Se presenta de 2 a 7%. Y el cáncer rectal de 12 a 62%. Pero tienen adenomas y sincrónicos. La colonoscopía aquí pues permite hacer el diagnóstico y en muchos casos también permite hacer el tratamiento. En la primera imagen ustedes ven un pólipo muy bien organizado, bien armado. Y en la segunda imagen haciendo un procedimiento con un asa para hacer la polipectomía. Eso se engancha y se va ajustando y se acomoda esta asa en su base y se empieza a traccionar y produce el corte. Esto es por vía endoscópica, jóvenes. ¿Cuál es el tratamiento de los pólipos? Menores de 3 milímetros. Son los amartomas. ¿Valdrá la pena hacer? Lo dejamos en interrogatorio. Porque son primero pólipos benignos, no neoplásicos. Y son cientos o miles. Los pólipos de 3 a 8. Biopsia, estudio histopatológico, sí. Los mayores de 8 milímetros.
la resección. No es necesario la toma. No quiere decir de que no hay que conocer histología. Al hacer la resección completa, mandamos a patología toda la pieza y tenemos el estudio histopatológico con su informe. En otras palabras, conocemos la histología. Ningún pólipo se debe ignorar su histología. Siempre todo pólipo hay que y debe ser biopsiado. Los pólipos en el recto o en el colon deben ser extirpados para conocer su histología jóvenes. A veces la morfología del pólipo determina que solo se haga biopsia, pero para esto va a depender de la experiencia del profesional que realiza este procedimiento. El riesgo de perforación sí hay en una polipectomía. Es bajo, no es alto tampoco, no hay que asustarse, pero a veces los clínicos se espantan porque no están acostumbrados a otras complicaciones y para ellos lo mejor hacer las cosas es lo más fácil y lo más seguro. Y lo más seguro es pues que no sangre y que no se perfore. Pero el riesgo de perforación por vía endoscópica es de 0,5 a 1%. El de hemorragia es de 1 a 2%. Eso todavía es más que el otro, pero le tienen más terror al otro. Y la resección colónica o por incisión del recto, esto simplemente en algunos casos o en el pasado se tenía que hacer. En la actualidad este procedimiento ya está proscrito. ¿Por qué? Porque la endoscopía ha avanzado mucho y ha permitido mejores procedimientos y más seguros y más rápidos. Los pacientes que se someten a una resección de uno o varios pólipos sospechosos deben permanecer en vigilancia, el resto por el riesgo de desarrollar lesiones metacrónicas. O sea, el someterse a una polipectomía endoscópica no acabó ahí, jóvenes. Ese paciente se le recomienda hacer controles. Si el caso así lo amerita, a los 3 meses, 6 meses, hasta el año. Y después cada año. Pero no puede irse el paciente sin un cronograma de control. ¿Por qué? Si el resultado histopatológico que nos envían es engañoso, también hay los falsos positivos y los falsos negativos. Y en algunos casos, los verdaderos, dice un cáncer in situ. Pero el cáncer in situ, ¿en qué parte está? No logran decir. Y el endoscopista dice, se ha extirpado completamente. Ese paciente debe estar en control. Si es posible, cada 2 meses, hacerse sus exámenes en el momento en que se pueda observar un rebrote en el pólipo, ese paciente hay que ir a hacer cirugía. Hacer y tratar como una lesión ya establecida, aunque haya sido endoscópica. Esto va a depender de los centros, pero los centros que manejan la patología oncológica es de esa manera. Y en algunos lugares dicen, hay que hacer uno cada año, y 3 años y nada más. Si ha tenido un pólipo, jóvenes, otro también es posible que tenga. Porque hoy, en este momento que se ha hecho eso, había otros pequeños que no tenían el tamaño, pero solo necesitan tiempo para manifestar en su tamaño. Y si lo vamos a ignorar a ese paciente y lo vamos a mandar a su casa y decirle, olvídese, ya está curado, ya no necesita nada, es error nuestro, porque ese paciente puede volver a tener, no en ese sitio,
en otro sitio. Tal vez una histología un poco más brava que le va a permitir llegar tal vez a afrontar muchas complicaciones. ¿Cuál es la mortalidad por cirugía electiva? 0,2 al 2%, con variables positivos. Riesgo 0,3. Esto creo que ya está por demás, pero los pólipos, una vez diagnosticado y el tratamiento, el seguimiento, jóvenes, sin tomar en cuenta muchas cosas. El seguimiento. Y después del seguimiento, recomendar de acuerdo a los factores de riesgo. Esto de los pólipos, de los endoscopistas, pediculado dice, nivel Hagi 1, 2, 3, son los niveles de corte a nivel del pedículo del pólipo, a eso se refiere. Está al ras, está con cabecita o está un poquito más alargado que le ha quedado. O la lesión es indiferenciada. Si es indiferenciada hay que tener mucho cuidado porque esto es un riesgo histológico para una neoplasia. Entonces, margen libre, simplemente control. A eso se refiere esto. No hay mucho que hacer. Margen libre, perfecto. Histológicamente, el patólogo también nos documenta que la base del pedículo tiene un margen libre de toda transformación o de toda alteración celular. Estamos tranquilos. O que te diga, pues, solo en el pólipo, en la parte central, tiene una lesión de 2.5 con atipia o con un carcinoma in situ. Todavía con margen libre estamos aceptablemente bien. Entonces, esto ya es lo que hemos hablado. No cambia nada, absolutamente. Vamos a avanzar. Ahora, el seguimiento, la colonoscopia, lo que hemos ido reiterando. Cada 3 a 5 años. Cada año, jóvenes, en el peor de los casos. Y cuando hay duda en la resección, hay que revisar. Por lo menos hasta los 3 meses. Y ya después de eso podemos ir alargando, pero el paciente debe estar en control ante una resección no satisfactoria. Eso sería en cuanto a los pólipos. Los pólipos, la cirugía ya no se toma en cuenta, jóvenes. La cirugía ya es para otra cosa. ¿Por qué? Porque los pólipos pueden ser no neoplásicos o pueden ser neoplásicos. Y los únicos que nos deben preocupar son los neoplásicos, no los no neoplásicos. Entonces, vamos a ver lo que nos toca, a ver si podemos avanzar algo, el siguiente tema que es cáncer de colon y recto. Entonces, aquí vamos a ir avanzando, el tiempo es corto, y tenemos que ir ganándole. A ver, por definición, ¿qué es el cáncer de colon? Es una úlcera maligna del colon que se origina en la mucosa de este. Y de aquí va a comprometer órganos vecinos. O sea, el cáncer es una lesión que se origina en la mucosa del colon y de aquí va a ir invadiendo la pared a otros órganos. El 98% de los casos es adenocarcinoma. Tenemos también aquí lesiones sincrónicas y lesiones metacrónicas. Sincrónico, la misma histología. Tenemos en el recto y tenemos en el colon del lado derecho. Un adenocarcinoma.
En el recto tenemos lesión que es tenosa, el 80% de la luz, y en el colon tenemos una lesión expansiva, no estenosante, también adenocarcinoma. Esa es una lesión sincrónica. Una lesión metacrónica, vamos a usar el mismo sitio. En el colon tenemos adenocarcinoma, en el recto distal tenemos un epidermoide. Son cánceres dos, pero no son de la misma histología ni la misma familia. Entonces, este es el metacrónico, el cáncer metacrónico. A eso se refiere esta definición. Casi son sinónimos. El sincrónico siempre es más que el metacrónico, pero va a depender de la región, va a depender de muchas cosas. Cuando el tumor maligno se encuentra situado en el colon o en el recto, hablamos de un cáncer colorectal. Debemos decir que a veces confundimos el cáncer colorectal con el cáncer metastásico, o sea, no primario del colon, pero que ocupa el colon y el recto. ¿Pero por qué puede ocurrir? Porque ha venido de otro sitio y se ha implantado en su serosa y ha ido creciendo, pero la mucosa está indemne. Entonces es otra cuestión que hay que tomar en cuenta, que es un poco diferente. Este no es un cáncer colorectal como tal, es un metastásico a colon y recto. ¿Por qué? Porque por definición el cáncer colorectal es aquel que se origina en la mucosa del colon o del recto. Y de ahí va a invadir la pared y hacia órganos vecinos. Y no es al revés. La mayoría de los cánceres colorectales aparecen sobre un pólipo. Eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que nos dijeron en el pasado. Pero en la actualidad esto ya sabemos o ya conocemos de que el cáncer no solamente se origina de un pólipo. Es cierto que hay un grupo de cánceres que se originan de unos pólipos especiales. Este pólipo existía hace años en la mucosa del colon, del recto del paciente, que con el paso del tiempo debido a la acción de distintos agentes sobre él, ha evolucionado a una lesión maligna. No olvidemos que los pólipos neoplásicos hemos mencionado. Es cuestión de tiempo. Mayor tamaño, mayor posibilidad de transformación. Ahora, hay histologías. El velloso, por ejemplo, una histología muy agresiva, que simplemente a través del tiempo solo necesita tiempo para transformarse. Su potencial maligno es alto, pero su frecuencia es muy bajo. Entonces, esto son a lo que se refiere, pero también hemos hablado de que el cáncer no solamente se va a presentarse por pólipo, hay síndromes poliposos familiares que se van a presentar, pero no son pólipos aislados como los que hemos revisado, pero ya son síndromes. O también hemos mencionado el síndrome de Lynch, que también vamos a mencionar aquí. Son lesiones neoplásicas que se originan en la mucosa del colon, pero no son debidos a la presencia o existencia de pólipos, sino que es un cáncer apolipósico. O sea, el pólipo está ausente o tenemos otro tipo de pólipos, pero no son los que han dado el origen al cáncer. A ver, vamos a ver ahora la anatomía. El colon tiene el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoides.
El recto. El recto tiene, a ver, vamos a ir a cada uno un poquito esquematizando. En el colon de lado, en el ascendente, el ciego es asiento de una buena parte del cáncer de colon. Entonces, el del colon empieza en el ciego. Tenemos el ángulo hepático, el colon transverso, la flexura del colon izquierdo, el ángulo esplénico. El descendente, que es una cosa no muy significativa. Pero tenemos un segmento donde tampoco no es muy grande, el sigmoides, y es el asiento más frecuente de los cánceres casi en todas las literaturas. ¿Qué le caracteriza, qué le diferencia a esta estructura, al colon? Primero, la forma, las austras, las tenias, que son 3. Eso lo diferencia del resto del intestino. El intestino delgado no tiene austras. Las austras son estas cosas que dividen, como casilleros así, pero que van de un lado al otro lado. Las tenias son líneas de refuerzo que están por fuera. En el recto, esto no tiene, jóvenes, todo es diferente. El recto se divide en 3 partes. No hay una división anatómica para decir de aquí empieza y allá termina. El recto, todo esto mide 120 a 180 centímetros. ¿Por qué digo de 120 a 180? Depende de factores raciales. Depende del tipo de alimentación. Depende de las patologías concomitantes que tenga la persona, para que esto vaya aumentando o vaya disminuyendo. En términos generales, el recto tiene 3 partes. El superior, que es una cosa empírica, así una división, y el inferior. El medio y el inferior. El ano mide 3 a 5 centímetros y después viene el recto bajo. El recto bajo tampoco no mide más de 8 centímetros. Y eso va cambiando hasta allá y tenemos todo lo que es el recto. Depende de una persona a otra, de un sexo a otro. En las mujeres es un poco más fino, más delgado, pero en los varones es un poco más grosero, más grueso. Varía con el tipo de alimentación y del tamaño de la persona. Aquí tenemos cuánto mide el ciego. 5 a 8 centímetros. Sin embargo, en esta parte del colon debemos decir, el diámetro es mayor que el resto del colon. 7.5 centímetros. Y puede ser mayor. Aquí el cáncer que crece, he usado una palabra que les he dicho, expansivo. Quiere decir que crece a través de la pared. No obstruye en esta parte el cáncer. La obstructiva es en el lado izquierdo, en el lado derecho es expansivo. La parte de arriba mide 10 centímetros. Esto puede ser hasta el mejor de los casos 20 centímetros. Llega así. Les vuelvo a decir, depende de la persona, depende de la raza, depende de la alimentación y depende de otras patologías concomitantes. Si vamos a unir, vamos a ir todavía repasando, el transverso de 50 a 60 centímetros. Esto tiene un diámetro de 5 centímetros, menos que el colon ascendente, menos que el ciego. Va disminuyendo, pero esto puede ser muy grueso, aunque sea en una mujer. Llega
Empieza el colon derecho y el colon izquierdo, empieza a nivel de los vasos cólicos medios. El de la derecha es del colon ascendente, del transverso del lado derecho, y el otro es del transverso del lado izquierdo. Llegamos al colon izquierdo, el diámetro todavía se mantiene, 4 a 5 centímetros. Entonces, el descendente mantiene esta apariencia y esta característica. En estas zonas, como ven, el intestino es más fino, más delgado. Aquí el cáncer ya no es expansivo, el cáncer es obstructivo. ¿Qué quiere decir eso? Que como anillo va a ir creciendo en toda la circunferencia y da vuelta y va a obstruir. Por eso el cáncer en este lado es obstructivo. Y esto va a seguir con el sigmoides hasta el recto. Entonces, esa es la otra cuestión que debemos mencionar. Ahora, el recto. El recto me pueden decir, si mide 15 centímetros, no es una cuestión matemática, jóvenes, en medicina. El recto en términos generales, el recto sigmoidoscopio, que es el instrumento que se usa y se ha tenido desde el pasado para valorar la luz del recto, mide 20 a 25 centímetros. Y es básicamente lo que casi una mayoría de los rectos tienen en longitud. Entonces, eso son las medidas. Esto va a variar. Un gigante, pues un hombre que mida 2 metros, 1,90, obvio que va a tener más. Ahora, un paciente que ha tenido una dieta rica en proteínas, seguramente esto va a ser de un tamaño normal, natural. Pero si me dices, este es vegetariano y solo le gusta comer verduras y chuño y papa, pues va a haber un dólico, pero de altura, o el que tienen en la altura por la alimentación. Varía mucho. Por ejemplo, Chagas. De cajón, hombre, mujer de cualquier tamaño, va a ser un dólico. Y va a ser gigante. Y puede llegar a medir más de 2 metros. Entonces, hay que tomar en cuenta también patologías concomitantes que tiene la persona. El recto. A ver, hemos hablado del recto sigmoidoscopio. El recto tiene una posición en el cuerpo un tanto caprichosa. Si ustedes ven, esta cosita es la colita, el sacro, y el coxis. Tiene una cierta angulación natural. Y el recto está justo siguiendo esta angulación que la naturaleza nos ha hecho. Aquí tenemos el ano, 3.5 centímetros, le han dado aquí. Después de eso empieza el recto inferior. Del recto inferior, en relación con parte de la vejiga, el recto medio. Hasta la reflexión peritoneal, supuestamente mide de 9 a 10 centímetros. Pero en términos generales, hasta el recto medio, desde el otro, mide 12 centímetros. Esto no se mide de arriba abajo, se mide del ano, del borde anal. Por eso esto se toma en cuenta así. Y del recto medio superior hasta la unión con el sigmoides. ¿Cómo sabemos? Hemos mencionado dos cosas. Las bandas y las austras. Ahí es donde empieza el sigmoide. El recto no tiene esas cosas. Mide 16.5 centímetros. Pero si vamos a querer medir todo esto chueco con el recto sigmoidoscopio, perfecto. Nos vamos a ir amarrando los dos pies nosotros mismos y nos vamos a poner a bailar.
y eso nunca lo vamos a poder hacer, porque sería una atrocidad que, si sé que la anatomía normal está muy angulada, tiene una dirección que no puedo cambiar, y la única manera de cambiar, ¿qué va a ser? Liberar esto, liberar la pared del espacio presacro, para poder yo jalar el recto y tener su dimensión normal y exacta. Pero no podemos hacer eso. Pero en la actualidad hay otro equipo que se llama el recto sigmoidoscopio flexible. Entonces, con eso sigue la misma angulación y la misma cosa. Y te da, no exacto, pero mucho mejor, varía la dimensión. Entonces, jóvenes, hay formas de ver la anatomía del recto. En la mujer no es muy complicada. La mujer, Diosito lo ha hecho muy sencillo y ni tan complicada su anatomía. En el varón es más complicada. ¿Por qué? Porque tenemos la vejiga. Abajo de la vejiga está la próstata y delante de la próstata están las vesículas seminales y empieza toda la cuestión de la uretra. Eso es lo que en el hombre hay que cuidar. En la mujer, Diosito lo ha hecho más elegante y más finito. Entonces, no tiene próstata. Al no haber eso, pues, ustedes saben que esto es una patología de los adultos y seguramente va a estar aumentada la próstata o va a estar con otra enfermedad que no se ha atendido, pero que localmente va a cambiar, va a ocasionar cambios inflamatorios locales, de fibrosis, de adherencia y posibilidad de perforación de vejiga muy altos. Entonces, esto, miren, esto es un esquema. Aquí tenemos una imagen al medio de una lesión, un cáncer de recto. Entonces, más o menos sería la unión del recto superior, recto inferior. Pero esto mismo, como les he dicho, liberando las paredes y traccionando, miren cuánto hemos cambiado. ¿Cuánto ha cambiado? 12 centímetros. Del margen anal a la lesión. Inicialmente, pues, se ha podido medir 8 centímetros, pero liberándolo de sus curvaturas anatómicas normales para traccionar solo el recto libre, ha cambiado completamente. Entonces, aquí todavía se puede hacer una resección anterior baja con 12 centímetros usando sutura mecánica. Se puede conservar el esfínter anal, pero más abajo ya no. Pero hay que individualizar a cada paciente. No a todos se puede hacer lo mismo, jóvenes. Recto inferior ya es muy complicado para hacer una restitución del tránsito intestinal. La mejor opción es otra técnica. Estas otras solo es para recto superior y recto medio. Hemos hablado un poquito de la anatomía, ahora hablaremos de la otra cosa que nos interesa, la irrigación. El colon del lado derecho está irrigado por la mesentérica superior. Entonces, la mesentérica superior da ramos, la cólica derecha, la cólica media, la iliocólica y todo esto. Aquí es la cólica media, ese vaso. Todo esto está irrigado hasta la mitad del transverso por la arteria mesentérica superior y todo el intestino delgado. La mesentérica inferior está irrigando lo que es el colon del lado izquierdo. Desde el transverso, tú tienes los vasos cólicos,
que te van a dar la cólica izquierda, las sigmoideas, y eso es lo más importante. Ahora, estos dos troncos arteriales me pueden decir, han nacido de la aorta, los dos de la aorta, en sitios diferentes. ¿Alguien me puede decir, esto creen que se comunica o nunca se han comunicado, nunca se comunica? Les debo decir que sí, jóvenes. Estos dos troncos arteriales se comunican por estas cositas que se llaman. ¿Qué cosas se llaman? Los arcos de Riolano. Una comunicación que la sangre de aquí con aquí se mezcla. Y la arteria marginal que corre paralela a toda la curvatura interna del colon. La arteria marginal de Drummond, esta arteria comunica, irriga todo el colon, y al irrigar todo el colon también comunica la sangre arterial y de la mesentérica superior con la inferior. Entonces, básicamente, aquí se comunican por los arcos de Riolano. Son los arcos que se presentan en los mesos y que llevan sangre arterial. Por estas comunicaciones se presentan las trombosis segmentarias. Entonces, para compensar o por alguna razón para ayudar, cuando uno liga la mesentérica inferior, sobre todo si el paciente es joven, este lado se va a comunicar con este lado y de este lado va a irrigar, va a compensar lo que aquí ha sido bloqueado. ¿Por qué les digo en paciente joven? Porque en el joven todavía no están las alteraciones del tiempo, de la dieta, de los abusos o de las enfermedades o las secuelas de las enfermedades que ha tenido o tiene y que le ha dejado. ¿Qué cosa puede alterar esto? Los ateromas. Entonces, esto básicamente se ve solo con el tiempo. Estos son los dos arcos. Ahora, la otra cuestión que debemos ver es el drenaje linfático. El drenaje linfático, jóvenes, el colon tiene, así como tiene muchos vasos, también tiene muchos ganglios linfáticos o grupos. En estos hay que ir mencionando. Estas cosas probablemente no les han mencionado, pero es bueno ir ya tomándole cariño. Los ganglios paracólicos. Todo el del colon tiene un sistema de drenaje linfático muy bien conectado. Diosito ha sido tan perfecto en darnos todo esto y en hacernos así. Y nosotros hemos tardado mucho tiempo en conocerlo. ¿Cuáles son los ganglios paracólicos? Estos ganglicitos que están paralelos al borde del colon, estos amarillitos. Los amarillitos solamente. Los mesentéricos superiores. Tienes la mesentérica superior, tienes la mesentérica inferior. Los que están alrededor de eso. Los mesentéricos inferiores, en la parte de abajo de estas dos. Los cólicos intermedios, estos son jóvenes, estos cólicos intermedios, estos cafecitos. Los iliocólicos, los que vienen al ilio, esta cadena, que se mezcla, todo tiene comunicación. Los aórticos laterales, los paraórticos que nosotros llamamos. Otro de los grupos, los epicólicos. ¿Cuáles son los epicólicos? Los que están en la pared del colon. Este cafecito, estito. Pero están en la pared colónica.
Los apendiculares, ya eso saben, y los celíacos que están más arriba. Entonces, para nosotros, ¿cuáles son los más importantes? Los principales, los que están alrededor de la mesentérica superior e inferior. Esos son importantes para nosotros. Hasta ahí tenemos que llegar con la disección. Hasta ahí tenemos que encontrar un ganglio para que el patólogo nos diga aquí está libre, aquí no ha llegado a la enfermedad. Luego, los intermedios estos. Luego, los paracólicos, los paralelos. Luego, los epicólicos. Eso es lo que nosotros debemos cuidar. En un procedimiento de tipo oncológico no se hace igual que un Crohn, por ejemplo, o una colitis ulcerativa. Entonces, nosotros tenemos que ir a buscar este tronco para ligar en su nacimiento los ramos del colon del lado derecho y del izquierdo de la misma manera. Entonces, eso hace la diferencia, jóvenes. El quitar o el dejar una parte de esto es como dejar la mitad de la enfermedad. No hay colon, lo has quitado todo el colon, pero le has dejado la mitad de la enfermedad porque has quitado solo la mitad del sitio del drenaje. No olviden que el objetivo del tratamiento oncológico es quitar el sitio anatómico principal, el que está enfermo, con sus principales sitios de drenaje hasta el más importante. Ese es un tratamiento oncológico adecuado, satisfactorio. Si yo voy a ser económico, a estito no le quitaré porque va a sangrar. ¿Y esto qué? Tienen ganglios intermedios y los principales se han quedado ahí. Entonces, para eso es que conocemos la anatomía quirúrgica aplicada. Esta forma así no nos han enseñado en la facultad. La topográfica, la otra es de otra manera, pero ya la aplicada cuando vamos a hacer un procedimiento de acuerdo a una patología, esta es la anatomía que debemos tomar en cuenta porque es parte del tratamiento, es parte del movimiento del cirujano. A ver, ¿cuál es la epidemiología? El cáncer de colon y recto es el tercero en el mundo. Tiene gran variación internacional. Depende de un país a otro o de una región geográfica a otra. ¿Es mayor en Occidente? Sí. En el primer mundo es muy frecuente, pero por algo ha de ser. Y los países desarrollados. Aquí está el porqué, la dieta, baja en fibras y alta en grasas, supuestamente calorías. Entonces, estas cositas deben tener algo de interés para ser el tercer cáncer en el mundo. No solamente en el primer mundo, también estamos hablando de esto a nivel mundial. ¿Cuál es el riesgo de sufrir cáncer colorectal? 5% jóvenes. No es muy despreciable, es bastante alto. Y el riesgo de morir por cáncer colorectal, la mitad, el 2.5%. ¿Cuántos años perdidos o que has caminado con tu cáncer desde que se ha manifestado, pues, o desde que ha iniciado más o menos 10 a 15 años? No es tan rápido. El cáncer colorectal, desde el pólipo hasta cáncer, no es tan rápido que se transforma. La transformación es muy lenta. La transformación va a depender de la edad de la persona, va a depender de las condiciones dietéticas de la persona, de las agresiones alimentarias de la persona, y va a depender también de otras cuestiones, de enfermedades, síndromes que el paciente tenga, o va a depender de las alteraciones cromosómicas
en el cual está programado la neoplasia. Jóvenes, disculpen, aquí vamos a quedar. Nos estamos pasando, probablemente tienen clases de algo. Mañana, por favor, a la misma hora. Hola, chicos, ¿se han dormido o ya se han ido? Está bien, doctor. Sí. Nos vemos mañana, por favor, y disculpen, nos hemos pasado, pero ¿qué vamos a hacer?